¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Voy a empezar repasando el ejercicio que dejé de tarea para que lo puedan ir revisando. ¿Sale? Voy a revisar, no todos, solamente 3. Sale. Entonces aquí en imágenes y vamos a empezar con el primero, con los impares. ¿Verdad? Este fue un ejercicio. Déjenme hacerlo un poquito más pequeño. ¿Está? Ahí está, este fue un ejercicio de los que dejé en la tarea. Y para ello teníamos pues que empezar a agrupar los términos semejantes. ¿Verdad? Tenemos las siguientes operaciones. Tenemos 3x menos 15, ¿verdad? Y eso lo tenemos que sumar con 2x. Bueno, lo voy a poner todo así. Más 2x más 10 más 7x menos 55. Todo eso es igual a 180. ¿Por qué a 180? Precisamente porque desde aquí hasta acá son 180 grados. Es un ángulo llano. Entonces esto más esto más esto tiene que ser 180, independientemente de cuál es el valor. Ojo, en la tarea se preguntaba por el valor de x, no por el valor de los ángulos. Pero algunos lo hicieron, sacaron el valor de los ángulos, este ángulo que está aquí, este ángulo que está acá y este ángulo que está acá. No está mal porque para poderlo hacer necesitaban tener el valor de x, ¿sale? Okay. Entonces se puede hacer así como yo lo hice, de forma horizontal. También lo podemos hacer de forma vertical y escribo así: 3x menos 15 y luego sumo 2x más 10 y luego sumo 7x menos 55, y a todo esto le pongo aquí una línea, ¿verdad? Y una línea de igual, y entonces empiezo a sumar. ¿Cuánto sería menos 15 más 10? Sería menos 5, ¿verdad? Menos 15 más 10 sería menos 5. Menos 5 menos 55 sería menos 60. Entonces aquí le ponemos aquí abajito, le ponemos enter, sería aquí menos 60 de este lado, ¿verdad? Ok, ¿y cuánto es de este lado? Sería 3x más 2x, 5x, 5x más 7x, 12x, 12x. Y tenemos que toda esta expresión de acá ya la sumé aquí de forma vertical. A lo mejor para que lo visualices mejor, ¿verdad? Las x con los números. Ok, entonces todo esto que está aquí tiene que ser igual a 180. Lo voy a reescribir. 12x menos 60 es igual a 180. Y empiezo el despeje. Entonces tengo que 12x es igual a 180 más 60. X es igual a 180 más 60 sería 240. 240, esto sobre 12. Y ahora tengo, según esto es 20, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces sería x es igual a 20. Ojo, no es igual a 20 grados, es igual a 20. Ya cuando lo multiplicamos, ya el numerito nos va a dar ciertos grados, ¿no? Y si yo esta x es igual a 20 que encontré, lo meto en la ecuación y las evalúo, me va a dar 180. Lo vamos a hacer, miren. 2x más 10, ¿sí? Tenemos ahora, en vez de 2x voy a poner 2 y voy a sustituir la x por el valor que encontré, que es 20, más 10. 2 por 20, 40. 40 más 10, 50. ¿Sale? Ahí sale la primera ecuación, 50 grados. Ahora vamos con la segunda, sería 3 por x. Pero ¿cuánto vale x? Aquí está, mira, 20. 20. Menos 15. 3 por 20, 60. 60 menos 15. A 60 le quito 10, me da 50. 50 le quito 5, 45. Bueno, 45 grados. ¿Está? Y por último hago 7 por 20 menos 55.
7 por 20 sería 140, si no me equivoco, 140. A 140 le quito 40, me quedarían 100. A 100 le quito 15, me quedarían 85. 85 grados. Y si sumo 50 más 45 más 85, me daría 85 más 45 sería 90, 100, 110, 120, 130, 140, 130, más 50, 180. Listo, ¿vale? Entonces de esa forma puedo comprobar que efectivamente la suma de estas expresiones matemáticas me da 50, 45, 85 y sumo esos tres y me da 180. ¿Por qué? Porque todo es con respecto a un ángulo llano. ¿Sale? Entonces voy a hacer otro, ¿no? Vamos a hacer otro repasito, ¿no? Voy a hacer el 3. Vamos a hacer el 3. ¿Sale? Ahí está. Aquí está este. Vamos a hacer chiquito. Aquí está. Ahí está. Y se sigue una lógica similar. Entonces sumo primero, ¿verdad? Sumo. Aquí empiezo a sumar. Empiezo a sumar, sería x más, es minúsculo, ¿verdad? X más 1 más 4x menos 56 es igual a 180. ¿Por qué a 180? Nuevamente porque la totalidad, déjenme dibujarlo, la totalidad de este ángulo más este ángulo es 180 porque es un ángulo llano, ¿sí? Entonces esta expresión es lo que vale lo que vale, ¿no? No sé cuánto, más esta expresión valga lo que valga, sumados ambos me tiene que dar 180 porque aquí lo estoy viendo, ¿verdad? No se van más de 180 grados. Ok, entonces tengo esta expresión. Ahora junto las x sería 4x más x, 5x, 1 menos 56. Aquí es muy importante el signo negativo. Yo debo 56 pesos en la tienda y voy y abono un peso. ¿Qué esperaría? Que la persona me diga, te regreso 55. Pues no, o sea, me debía 56 y me pagas 1, pues te faltan 55. Entonces sigo debiendo 55. El concepto de deuda, el concepto de faltante, es el concepto de negativo, ¿sí? De no tengo, de me falta, de crédito, del cero para abajo, del nivel del mar para abajo. ¿Sí me explico? Entonces ese es el concepto, ¿no? El concepto de deuda, el concepto del número negativo, que a mí me enseñaron y que es el que yo enseño, y así se va haciendo las tradiciones. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Pues lo resuelvo, ¿no? Sería 5x es igual a 180 más 55, ¿no? Y ahora sería x es igual 180 más 55 serían 225 sobre 5. Entonces este es, acá lo tengo ya resuelto. Bueno, 225 entre 5, todo número que termine en 5 es divisible entre 5. Entonces 225 entre 5, creo que es esta, es 47. A ver, lo voy a hacer. Vamos a dividir. Ya me balconeé. Aquí me dio 47, pero lo voy a hacer, me voy a cerciorar. Sería 255 entre 5. Le puse 255 entre 5. 51. A ver. No, ninguno me da 51. Algo hice mal aquí. A ver. 4x menos 56 más 1 sería 5x. Creo que esta suma está mal, ¿no? A ver. 180 más 50. Aquí está, ¿verdad? Aquí me equivoqué. 235. Muy bien. Ahora sí, 235 entre 5. 47. X es igual a 47.
y ya nada más sustituyo. En este super sería 47, sería x más 1, ¿sí? ¿Cuánto vale x? 47, sería 47 más 1 es igual a 48, ¿sí? Y en el otro sería 4x menos 56, ¿verdad? Y sería 4 por 47 menos 56. Entonces aquí lo vamos a hacer. 4 por 47 es igual a 188. 188 menos 56, 132 menos 56 es igual a 132 grados. Si yo sumo 132 más 48 más 48, 132 más 48 me da 180 grados. ¿Sale? Y así es como se hacían los ejercicios, ¿eh? Están tan sencillitos, no estaban tan complicados, ¿verdad? Bueno, entonces espero les haya servido este repaso. Vamos a seguir con el tema nuevo. Ya saben, preguntas, dudas ahí en el WhatsApp, aunque me tarde en contestar, de todos modos, ¿verdad? Contesto ahí. Déjenme seleccionar la región para suprimir. Qué fácil es borrar el pizarrón, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces hoy vamos a ver algo que se llama ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, recordarán ustedes que una de las partes de los ángulos era el vértice, ¿sale? Entonces voy a dibujar un ángulo. Está aquí y aquí voy a dibujar otra línea, y este puntito que está aquí es el vértice, y el tema de hoy es ángulos opuestos por el vértice, ¿sale? ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, son estos se dan cuando comparten un vértice y los dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes o iguales. Sí, esa es una característica fundamental. Es decir, los lados estos y estos son semirrectas opuestas a los lados de otro ángulo. Sí, es decir, las prolongo. Miren, sería algo así como esto. Aquí este es el ángulo, ¿no? Todos contentos, todos felices. El ángulo es este. Muy bien, ahí está. Este es el ángulo teta, ¿verdad? Muy bien. Ok. Pero los ángulos opuestos al vértice, yo tengo una línea. Dejen dibujarlo. Tengo una línea aquí. Y hay otra línea que lo cruza así, supongamos, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Casi nos grita que aquí se hace un ángulo, ¿sí? Pero ese ángulo es exactamente igual a este, ¿sí? Y a su vez, este ángulo que se hace acá es exactamente igual a este, ¿sí? Muchas personas se confunden y dicen, ay, ¿cómo, profe? ¿Qué? Bueno, es que esa es la clave de esto, ¿verdad? A, B, C, D, ¿sí? Es decir, aquí me equivoqué, ¿verdad? Es A, B, es decir, A es igual a B y C es igual a D, ¿sale? Lo que valga, ¿sí? Lo que valga A es igual a lo que valga B, ¿sale? Entonces es muy importante, ¿sí? Que ustedes visualicen esto, que los ángulos opuestos por el vértice son exactamente iguales, ¿sale? Otro caso de ángulos opuestos por el vértice muy comunes es cuando vamos a suponer que tengo una línea recta. Tengo una línea recta y déjenme, lo cruzan así, supongamos, ¿no? Una aquí y otra acá, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, este ángulo de aquí es igual que este ángulo de acá, ¿sí? Así que si en el problema le dicen, este ángulo mide, ¿qué te gusta que mida? Esto mide unos
190, unos 135 grados, ¿no? O menos 135, ¿no? Menos 135, ahí está. Entonces, ¿cuánto mide este? Pues lo mismo, ¿no? Menos 135 grados, ¿sale? Entonces, estos ángulos son iguales y este que está aquí, déjenme dibujar, este que está aquí, ¿sí? ¿Cuánto mide? Pues lo mismo, ¿no? En este caso, se puede menos 135 o a como hayamos medido la referencia, ¿no? Pero mide lo mismo, mide 135 grados. Vamos a quitar el negativo, ¿no? Para no. Mide 135 grados. Pues este también mide 135, por lo tanto, este también mide 135. Sí, porque son opuestos. Entonces, ¿cuánto le hace falta? ¿Cuánto le hace falta al 135 para llegar al 180? Pues lo resto, ¿no? 180 menos 135 me da 45 grados. Quiere decir que aquí hay 45. Por lo tanto, aquí también hay 45. Por lo tanto, aquí también hay 45. Y aquí también hay 45. Sí, porque son iguales. Es decir, una línea recta que esté inclinada en todo su camino está igual de inclinada. ¿Sí? No es de que vaya estando más inclinada. Una sola línea recta. Es muy diferente, chicos, a tener esto, que esto no lo vamos a ver en este curso. Supongamos, ¿no? Yo tengo una línea, yo tengo una línea recta, así, ¿no? Okay. Es muy diferente a eso y luego que aquí haga esto. Si ustedes se fijan, aquí está inclinada, pero aquí está más inclinada. Entonces eso no es de que la calle se va haciendo cada vez más inclinada. Puede ser, ¿no? Sí puede ser que la calle vaya así y luego sube más y más, ¿no? Ok, pero regularmente las calles están igual de inclinadas, ¿no? Es la misma inclinación en toda la calle, ¿no? Entonces, o una escalera, ¿no? Una escalera está inclinada, la escalera no está así y luego se va más para arriba. Entonces, no porque estés más arriba de la recta significa que esté más inclinado. A lo mejor nos da más miedo porque, uy, estoy bien arriba, ¿no? O sea, si me caigo aquí rodo hasta allá, ¿no? Y me lastimo y me caigo de la escalera o me caigo de la tirolesa o me caigo en la calle, se me va la pelota, no sé, ¿no? Ok, pero las calles, las cosas están igual de inclinadas, salvo, obviamente, pues cuando no lo están, ¿verdad? Pero cuando es una sola pieza, están a una sola inclinación, ¿verdad? Y sabemos que hay que hay piezas que sí cumplen, ¿no? Que van y luego siguen subiendo, ¿ok? Entonces, pero en este caso solamente vamos a ver líneas rectas con una sola inclinación, ¿sí? Entonces, los ángulos opuestos por el vértice se van a mezclar con ejercicios más simpáticos, ¿no? O sea, no siempre nos van a dar el ángulo, vamos a suponer. Yo tengo una línea aquí y yo tengo otra línea acá, ¿sí? Y me preguntan cuánto vale este ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Si este ángulo, ¿verdad? Si este ángulo de aquí, vale, ¿qué te gusta? 120 grados. ¿Sí? 120 grados. ¿Cuánto vale este? Bueno, pues muy sencillo, con solo saber este ángulo puedo saber el de aquí, ¿sí? Y puedo saber también el de acá. Para empezar, ¿cuánto mide el ángulo de acá abajo? Pues lo mismo, ¿no? Porque son opuestos. Observen cómo este que está aquí está opuesto a este, ¿sí? Están encontrados pues por la punta, que es el vértice. Recordar que el vértice, déjenme enseñarlo, es este que está aquí, es esta bolita, ¿no? Donde cruzan las líneas, ahí es el vértice. Entonces, si aquí mide 120, pues obviamente, ¿no? Obviamente aquí también, en un universo plano, también mide 120, ¿sí? Recordar que todo esto no es cierto, bueno, tiene sus limitantes para la esfera, ¿no? Nosotros vivimos en una esfera, no vivimos en un plano, pero como la curvatura es tan grande, pues ajustamos el plano porque es más, ya nos hemos acostumbrado a trabajar con él. Entonces, si aquí es 120, ¿cuánto le falta para el 180? Pues 60, ¿no? 60 gradones.
60 grados. Y si aquí es 60, pues del otro lado también son 60, ¿verdad? Entonces, este es lo más básico de los ángulos opuestos por el vértice. De igual forma les voy a dejar una pequeña tarea acerca de esto y vamos a ir combinando, ¿sí? Vamos a ir combinando esto con ecuaciones, ¿sí? Ahorita a continuación lo vamos a ver. Miren, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos el siguiente ejemplo. Voy a dibujarlo. Tenemos aquí, lo voy a dibujar acá arriba. Tenemos un plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano. ¿Sale? Y tenemos una línea recta que cruza por aquí. ¿Sale? Y tenemos que el valor de este ángulo tiene que ser menos de 90. Vamos a suponer que es de unos 75 grados. ¿Sale? De unos 75 grados. Entonces pongo aquí cuánto vale, ojo, fíjense bien la pregunta, cuánto vale este ángulo que está aquí, ¿vale? ¿Cuál será ese valor? Ok, para empezar vamos a nombrarlos, ¿no? Este es el punto, pongamos A, B, C, D, E y F, ¿sí? El ángulo AF lo voy a marcar así. El ángulo AF, ¿sí? AF es igual a 75 grados. ¿Sale? ¿Cuánto vale el ángulo CD? El ángulo CD. CD. ¿Cuánto vale? Si ustedes observan, está opuesto por el vértice con el ángulo AF, ¿sí? El ángulo AF es opuesto con el vértice del ángulo AC. Por lo tanto, este ángulo que está aquí vale lo mismo que este que está acá. ¿Sale? Valdría 75, ¿no? Entonces, aquí igual este vale 75 grados. ¿Sale? Se me fue un 0 de más, ¿verdad? Ok, entonces si este vale 75 también, 75, ¿cuánto debe de valer este? Bueno, ¿cuánto le falta aquí? Si ustedes observan, el ángulo AD, ¿de qué tipo es? El ángulo de A hasta D. Si observan que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ok, entonces si CD es 75 y AD es 90, ¿cuánto vale AC? Es decir, este pedacito, ¿no? CD 75, AD 90, pues AC tiene que ser lo que le falta 75 para llegar a 90, ¿sí? Entonces lo hago así, 90 grados menos 75 grados es igual a 15 grados, ¿sí? Entonces aquí le pongo el ángulo AC es igual a 15 grados. Entonces este ángulo que está aquí es igual a 15 grados. Si este es igual a 15, este también es igual a 15 porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Están siendo opuestos por el vértice. Y si ustedes se fijan, 15 más 75 es 90. 15 más 75 también es 90. Entonces este ángulo, déjenme dibujarlo, este ángulo que está aquí, todo este ángulo, es igual que todo este ángulo que está acá, ¿sí? Ambos miden 90 grados, ¿sí? Por eso nos da. ¿Y cómo lo fuimos descubriendo? Por el ángulo que está opuesto en el vértice. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, chicos. Voy a insertar, bueno, voy a agregar otra capa. Create new layer. Ahí está. Una vez creada la nueva capa, voy a insertar una imagen.
que va a ser, está en imágenes, este ángulo, ¿no? Muy bien, lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo pongo aquí, ¿sale? O sea, fíjense bien, este está bueno este ejercicio. ¿A cuánto equivale el ángulo X, no? El ángulo X, bueno, X grados sería el ángulo AF, es el que andamos buscando. Sí, entonces aquí le voy a poner el ángulo AF. ¿A cuánto es igual? Sí, ¿a cuánto equivale el ángulo AF? Sería X grados, ¿no? No conozco X. Sería igual a X grados, no lo conozco. Aquí hay que ser bien observadores. Miren, incluso lo voy a hacer un poquito más, voy a hacer un poquito más grande el dibujito, ¿no? Hasta aquí. Lo dejé igual. No, ahí está, un poquito más grande. Ok, entonces fíjense cómo desde la horizontal hasta C, ¿sí? Desde la horizontal hasta C son 160 grados, ¿sí? Desde la horizontal hasta C son 160 grados. ¿Cuánto esperaría yo tener en el ángulo opuesto? Es decir, desde la horizontal, que sería aquí, lo voy a remarcar, miren. Desde la horizontal, traigo un cuadrito, déjenme poner la línea, ahí está. Desde la horizontal hasta C, desde la horizontal hasta C, ¿sí? Son 160 grados. ¿Cuánto esperaría yo tener opuesto a eso? ¿Sí? Si nada más voy a remarcar solamente esas líneas que al momento nos interesan, ¿sí? Que serían, miren, para que lo puedan visualizar mejor en otro color, que serían esta que está aquí. Esa es la línea que nos interesa, y nos interesa también la horizontal, que sería esta que está aquí, ¿sí? A lo mejor ahí ya lo podemos visualizar mejor, ¿verdad? ¿Sí? Observen, esas son las únicas dos líneas ahorita que nos interesan, porque queremos saber cuánto mide del otro lado el ángulo E, el ángulo hecho en BC, ¿sí? Aquí lo voy a escribir también. Tenemos que el ángulo hecho BC, ¿sí? Desde B hasta C, ahí lo marqué en verde, no sé qué color es igual a 160 grados, ¿sí? ¿Qué esperaríamos de todo el ángulo que hay desde D hasta A, ¿sí? ¿Qué esperaríamos de este ángulo, el que va desde aquí hasta acá? No esperaríamos, como son opuestos por el vértice, que fueran congruentes, es decir, que valieran lo mismo. Entonces, ¿está, verdad? ¿Está? Entonces quiere decir que el ángulo AD es igual a 160 grados, ¿sí? Porque están opuestos por el vértice. Pero aquí se parte. El ángulo AD se parte en el ángulo AF y FD. Sí, se parte en dos. Entonces para ello voy a borrar este cuadrito y lo voy a pintar en dos. Este que está aquí y el ángulo en cuestión, que es este que está acá. Entonces, si desde A hasta D mide 160 y me dice, y bueno, lo voy a dibujar aquí abajito, lo voy a escribir aquí abajito, el ángulo AF no lo conozco. El ángulo AF más FD más el ángulo FD, nuevamente AF y el ángulo FD son lo mismo que el ángulo BC, que toda esta abertura que está aquí, ¿sí? Son exactamente igual, nada más que ese está en dos, uno lo conozco y el otro no, pero la suma de esos dos me dan
160. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Es así. La nomenclatura de ángulo es igual a 160 grados. ¿Sí? De esos dos ángulos ya conozco el FD. FD, ya lo tengo aquí, 115. Entonces el ángulo AF más 115 es igual a 160 grados. Si yo quiero conocer el AF, que es el que tiene la X, simple y sencillamente, ¿verdad? Voy a despejar. El ángulo AF es igual a 160 menos 115. Entonces ya nomás tengo que restar. 160 menos 115 es 45 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo AF es igual a 45 grados. ¿Y cómo lo voy a poder comprobar? Con esta ecuación que está aquí, miren, con esta de aquí. Porque dice que AF más 115 es igual a 160. Quiere decir que AF, como vale 45, aquí me equivoqué en la letra minúscula, 45 que vale AF más 115 que vale FD, tiene que ser, ¿verdad?, igual a ¿cuánto? A 160 grados, que es lo que vale el ángulo CB. Este ejercicio está un poquito más capcioso, tienes que visualizar muy bien quién con quién están las líneas y no dejar que nos contamine, ¿no?, la visión de la línea, el segmento FG, ¿verdad?, el que cruza aquí. Sí, entonces los ángulos, chicos, son muy interesantes porque si ustedes conocen los ángulos, pues se les abre una gran oportunidad de conocer otras ciencias, ¿no? Sobre todo todo el conocimiento químico, física, más matemáticas, obviamente ingeniería. La electricidad, chicos, algo tan básico como la electricidad, le das un tratamiento o lo visualizas con ángulos, ¿sí? Es de la parte que yo puedo hablar debido a mi formación, ¿verdad?, como ingeniero en electrónica. Es lo que yo les puedo decir, que si tú no entiendes bien los ángulos, o si yo no te los explico bien, ¿verdad?, con estos recursos didácticos, dándote soporte en línea, pues difícilmente te van a gustar las matemáticas, difícilmente le vas a encontrar el sentido, lo interesante al magnetismo, al electromagnetismo, a la óptica, al movimiento, a la estática, ¿sí? Y con eso, con la estática, con la óptica, con la electrónica, con la ingeniería, pues es con lo que se construye, ¿verdad? Con lo que se construye el mundo tangible, en el mundo en el que vivimos. Y obviamente, pues si no tenemos estos conceptos bien claros, cada vez más vamos a ir cayendo en la dependencia, ¿verdad? Que tenemos que dejar que otras personas nos vendan los cálculos para construir nuestras propias obras, ¿no? Entonces se espera que nosotros mismos aquí localmente podamos generar o adquirir esos conocimientos para poder crear y edificar obras, pues que ayuden a otros, o bien venderlas, ¿no? Venderlas pues para entrarle al sistema comercial y podamos generar un recurso económico, ¿no? Algunos dirán, no, pues todo le ve signo de pesos, ¿no? Pero pues sí, el matemático come, el físico come, el ingeniero come, todos comemos, ¿no? Entonces, pues de alguna forma pues tenemos que generar ese mérito, ¿no?, en este sistema, o sea, para poder comer, ¿no? Entonces, si es con matemáticas con lo que tú pudieras comer o generar ese ingreso para vivir, para tener un lugar donde protegerte de la lluvia, del polvo, del sol, ¿verdad? Pues ya eso se llama cueva, ¿no? Pero pues ya si quieres aire acondicionado y otras comodidades, pues ya ese sería otro rollo, ¿no? Entonces para eso hay que trabajar y trabajar para poder conseguir el sustento de día a día, y para eso estamos en la escuela, o por eso pienso yo que estás aquí, porque quieres tener una oportunidad de desarrollarte en campos de acción donde se requieran conocimientos científico-tecnológicos para poder hacer un bien, ¿sí? Un bien ya sea tangible o intangible, ¿no? Pero es bien importante que me digas todas tus dudas, que me las dejes ahí escritas, las contesto para que te quede bien claro en los ángulos, ya que se te va a abrir una puerta a muchos más conocimientos que son mucho más interesantes.
¿sí? Esto que, como les digo, esto que estamos aprendiendo aquí sería como las vocales, ¿no? O las letras. ¿Cómo suena la B con la A? No, pues va. La C con la O, ¿no? Pues co. Y así, ¿no? Puras sílabas, ¿no? Pero ya después vamos a empezar a hacer palabras. Y ya después con las palabras puedes comunicar ideas, puedes hacer poesía, puedes dejar recados, puedes mandar mensajes con las palabras. Pero al fin y al cabo todo nació de que alguien te enseñó cómo suena la F con la A, cómo suena la B con la E, cómo suena la G con la U con dos puntitos arriba, ¿sí? Con diéresis. Entonces, sí me explico, de ahí nació todo. Primero a lo mejor no le encontraba sentido, ¿no? Ay, qué aburrido. Va, ve, vi, bo, bu. Sí, pero ahora, sin esas sílabas, sin esas palabras, no podrías comunicarte, no podrías expresar tus sentimientos. Por lo regular, pues creo yo que, salvo alguien diferente, todos pensamos en un idioma, ¿no? Entonces, al igual, con las matemáticas, con esto que te estoy enseñando, vas a poder crear poesías, crear mensajes, ¿sí? Pero ¿cómo? En forma de construcciones, de edificaciones, de obras, de artefactos, ¿verdad? De servicios, de bienes tangibles que alguien necesita. Bueno, chicos, pues entonces hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado. Ya saben, les voy a dejar un ejercicio de esto. Dudas, comentarios, pues ahí me los mandan al WhatsApp o en el Classroom, ¿verdad? Ahí estoy para servirles. Mucho gusto y que pasen buenos días, buenas noches. Hasta luego. Bye.